La tipografía, podríamos decir, es la reproducción del conjunto alfanumérico para elaborar mensajes impresos, ya esto sea desde el punto de vista mecánico o electrónico, y poderlo reproducir en grandes cantidades. El tipo en realidad es un carácter en un paralelepípedo en donde está grabado ese carácter en relieve y que nos permite componer las diferentes palabras y los diferentes textos. El estudio de la tipografía implica no solo reconocer ciertos tipos, familias, fuentes de tipos que nos sirven para poder hacer textos, para poder hacer cabezas, sino también involucra desde el origen de la escritura, desde el origen de cuando el hombre empezó a intentar hacer escritura, mensajes a mano, etcétera, o en piedra, hasta lo electrónico actualmente, que es cómo generar textos, cómo generar el lenguaje verbal gráficamente. Desde el punto de vista técnico, podríamos decir que desde sus orígenes con Gutenberg, lo que se buscaba ya antes se hacía la xilografía, que tiene sus orígenes desde China, que es hacer lo que era la escritura, grabarla en madera y así poder reproducir ciertas páginas. El gran avance con Gutenberg es exactamente el que se pudieran tener tipos móviles que se pudieran colocar, arreglar, hacer palabras, párrafos y páginas que se pudieran reproducir y después volverse a reusar cuando se tuvieran que volver a hacer otras páginas. El proceso era en un principio simple, pero con una complejidad en el sentido de que se tenían que grabar los caracteres del conjunto alfanumérico en metal. Primero se hicieron en madera, después se hizo en metal, y con eso en prensas, en tintar, en relieve estaba el tipo, en tintar y reproducir. El impacto histórico y social de los tipos móviles cambió al mundo. Los libros, la información, la historia y la cultura se transmitían primero verbalmente y después la escritura en la antigüedad permitió que se empezara a dejar un registro y se tenía que hacer a mano en los pueblos que se desarrollaron desde la antigüedad, desde la escritura cuneiforme en Babilonia, de las escrituras en Egipto, la jeroglífica, y lógico la fenicia, que es la base de la escritura occidental, y la griega, la romana, y después la medieval, hasta llegar al humanismo. Hasta ahí teníamos que hacerlo a mano. La tipografía
cambió, permitió hacer mucho más reproducciones y no uno por uno esta cultura, esta información. Quiere decir, guarda lo que es la esencia de la historia y lo que es el ser humano. En el caso de las cajas pequeñas que tenemos ahí, van las mayúsculas arriba y las minúsculas abajo. En este caso no, en este caso todo este lado es de minúsculas. Minúsculas y este es de mayúsculas. Y este es de mayúsculas. ¿Sí? Fíjate, ¿cómo seleccionar un buen tipo? Por ahí hay un artículo que hice con la doctora Neve, que tengo que mencionarla, que por cierto creo que está en el MM1. Y una de las razones que pusimos es cómo seleccionar. Es decir, ¿qué características tiene la tipografía cuando alguien va a hacer un libro, un folleto, una revista? Entonces tienes que ver varios aspectos. Uno, los aspectos, vamos a llamarle, funcionales. Es decir, si va a ser para lecturas grandes, pues ver aspectos como su legibilidad y legibilidad. Principalmente la legibilidad cuando son textos. ¿Qué quiere decir? Su facilidad de lectura. Eso es legibilidad, un término que también tuve que, pues podemos decir, inventarlo al traducir readability del inglés cuando estudié en Estados Unidos, porque no lo teníamos en español. Nada más tenemos legibilidad. Cuando yo hablaba de legibilidad, me decían, bueno, eso no existe en el diccionario. Bueno, es una invención. Pero era necesario porque había que diferenciarlo con respecto a la tipografía. Aspectos funcionales como el tamaño que va a tener, como el ancho de línea que se va a ocupar, y los aspectos mismos de los interlineados, etc. Y hasta si va a ser justificado o no. Por ese lado tienes que ver qué va a ser, si va a ser un libro, si va a ser un folleto, si va a ser una revista. Pero por el otro lado también el diseño, las características. ¿Cuál es la imagen, la identidad que yo quiero que se dé a través de la tipografía con respecto a lo que se va a leer o se va a utilizar? Ahí es donde es importante saber las clasificaciones, la anatomía de los tipos y cuáles son los tipos que realmente se leen mejor. Saber por qué la voy a utilizar y cuáles son, qué es lo que quiero que se interprete o que se sienta cuando se lea, más allá de que esté bien compuesto y de lo que va a decir la lectura. Esto es parte de lo que debe de utilizarse. Ahí es donde es importante ser sensible, de haber desarrollado sensibilidad para la tipografía, que es una de las bases por las cuales se ha hecho este laboratorio.
El tratar de recuperar, principalmente en la enseñanza, en la investigación y en la universidad, tratar de recuperar lo que es la tipografía, la imprenta con tipos móviles, la composición con tipos móviles, es una importancia, uno, histórica. ¿Cómo se hizo eso que ahora hacemos tan rápidamente en cualquier computadora con procesadores de palabras como Word o con InDesign para editorial? Pero yo creo que los estudiantes conozcan estos procesos como la imprenta y la composición con tipos móviles, el imprimir con tipos móviles, el usar equipo que ya es realmente antigüedad y que ya pertenece a la historia de las artes gráficas. Desde mi punto de vista es vital para que un estudiante de diseño de la comunicación gráfica o alguien que quiera dedicarse a la composición editorial, a los libros, etc., se sensibilice. Más allá de ver exclusivamente como un conjunto de caracteres con los cuales los agarro y compongo una página, sino que sepan qué puede decir y por qué es tan importante históricamente la composición y por qué en un momento dado el que conozcan desde sus orígenes, lo vean, lo palpen y lo sientan, cambia su forma de ver la composición tipográfica, la tipografía, porque la tipografía misma es toda una manera de expresión. Desde el punto de vista formal, para comunicar, desde el punto de vista lenguaje verbal impreso, es decir, es gráfico, o para expresar por sí misma más allá de lo que dice el texto. Por eso es importante.